Buen día, mi nombre es Noemí Vázquez, estudiante del tercer cuatrimestre de la carrera de fisioterapia en la Universidad Autónoma de Durango, Campus Monterrey. Este es un proyecto de la materia Valoración Muscular y la Postura. Este video vamos a hablar de la valoración de los músculos de la cabeza y el cuello, la extensión, la flexión, la rotación de ambos. Para la valoración tomaremos de referencia la escala de Daniel. Para la extensión de la cabeza, el paciente debe estar de cúbito prono con la cabeza fuera de la camilla. El fisioterapeuta de pie del lado del paciente cerca de la cabeza. Con una mano se hace resistencia sobre el occipucio y la otra se coloca abajo de la cabeza. Se le pide al paciente que mire a la pared, extienda la cabeza mientras yo le empujo la cabeza. No permita que se le empuje la cabeza hacia abajo. Para el grado 3, se le pide al paciente que mire a la pared, extienda la cabeza y realice el movimiento sin resistencia. El paciente debe estar de cúbito supino. Los dedos se colocan en la base del occipucio para intentar palpar los extensores de la cabeza. Se le pide al paciente que levante el mentón o mire hacia atrás, no levante la cabeza. El paciente debe estar de cúbito prono con la cabeza fuera de la camilla. El fisioterapeuta junto a la cabeza, una mano se coloca en la región occipitoparietal y la otra abajo del mentón. Se le pide al paciente empuje contra la mano, pero que siga mirando al suelo. No deje empujarlo hacia abajo. Misma posición del paciente de cúbito prono. Se le pide al paciente que levante la frente separándola de la mano y siga mirando al suelo. Para la prueba alternativa, cuando se sospecha de una lesión en el tronco, se estabiliza la región superior de la espalda con el antebrazo, colocándolo sobre esta zona con la mano ahuecada sobre el hombro. El paciente debe estar de cúbito supino con la cabeza totalmente apoyada en la camilla, extremidades superiores a los lados. Se le colocan ambas manos debajo de la zona occipital, a la altura de las vértebras para proceder a su palpación. Se le pide al paciente que intente empujar la cabeza contra mis manos. El paciente debe estar de cúbito prono con la cabeza fuera de la camilla. Se le coloca una mano en la región occipital para aplicar resistencia, la otra debajo del mentón para sostener la cabeza si los músculos ceden. Se le pide al paciente levante la cabeza, mire el techo, no deje empujar la cabeza hacia abajo. El paciente debe estar en misma posición de cúbito prono. Se le pide levante la cabeza, separándola de mis manos y mire el techo. La prueba alternativa se realiza cuando el paciente tiene debilidad en los extensores del tronco o de la cadera. El fisioterapeuta estabilizará la región superior de la espalda. El paciente debe estar de cúbito prono, cabeza apoyada en la camilla. El fisioterapeuta de pie en la parte superior del tronco, ambas manos se colocan en la región cervical y en la base del occipucio para proceder a su palpación. Se le pide al paciente intente levantar la cabeza de la camilla y mire hacia el techo. El paciente debe estar de cúbito supino con la cabeza apoyada en la camilla. Se le colocan ambas manos ahuecadas bajo la mandíbula para aplicar resistencia en dirección opuesta y posterior. Se le pide al paciente baje el mentón, no levante la cabeza de la camilla, no deje levantar el mentón. El paciente debe estar en misma posición. Se le pide baje el mentón hacia el cuello y no levante la cabeza de la camilla. El paciente está en la misma posición. Se le pide al paciente intente bajar el mentón hacia el cuello.
El paciente en la posición de cúbito supino con las extremidades superiores colocadas al lado. El fisioterapeuta de pie junto a la cabeza, usando 2 dedos de la mano como resistencia y la otra mano sobre el tórax. Se le pide al paciente levante la cabeza de la camilla, mantenga mirando hacia el techo, no levante los hombros de la camilla, no deje de desplazar la cabeza hacia abajo. El paciente en la misma posición de cúbito supino, no se le ejerce resistencia en la frente. Se le pide al paciente separe la cabeza de la camilla sin dejar mirar hacia el techo, manteniendo los hombros apoyados sobre la camilla. El paciente debe estar de cúbito supino. El fisioterapeuta junto a la camilla coloca los dedos índices de ambas manos sobre el músculo esternocleidomastoideo para palpar durante la prueba. Se le pide al paciente que gire la cabeza de izquierda y después a la derecha. El paciente debe estar de cúbito supino con la cabeza apoyada en la camilla. El fisioterapeuta de pie junto a la camilla a la altura del hombro. La mano en la frente, la otra de forma transversal en el tórax, en el borde distal de las costillas. Se le pide al paciente levante la cabeza hasta que el mentón toque el tórax y que no levante el hombro. El paciente está en la misma posición. El fisioterapeuta de pie junto a la camilla, más o menos a la altura del tórax. Se estabiliza el tórax y se le pide al paciente baje el mentón hacia el tórax y no levante los hombros. El paciente está en la misma posición. El fisioterapeuta debe de usar el dedo índice para la palpación bilateral del músculo esternocleidomastoideo y se le pide al paciente intente girar la cabeza hacia la derecha y después hacia la izquierda. El paciente debe estar de cúbito supino, columna cervical en posición neutral. El fisioterapeuta de pie junto a la cabeza de la camilla. La mano de resistencia se coloca sobre un lado de la cabeza por encima de la oreja. Se le pide al paciente que gire la cabeza y la cara en dirección hacia el techo. No deje girar la cabeza hacia el lado contrario. Se le pide al paciente que gire la cabeza de lado a lado sin resistencia. El paciente debe estar en sedestación, el tronco y la cabeza pueden estar apoyados contra la espalda de la silla. La cabeza debe permanecer en posición neutra. El fisioterapeuta de pie frente al paciente. Se le pide que gire la cabeza todo lo posible hacia la izquierda, mantenga el mentón nivelado y luego hacia la derecha. A lo largo del video vimos cómo se realiza la valoración de los músculos de la cabeza y el cuello. Al valorar la función muscular ayuda al fisioterapeuta para saber qué grado presenta el paciente y poder así realizar el tratamiento adecuado.